En este video vamos a ver la historia completa de la Neo Geo. Imagina que estamos en los años 90, las salas de arcade están en su punto más alto, llenas de jugadores compitiendo en juegos de peleas, disparos y plataformas. Títulos como Street Fighter 2, Mortal Kombat y Metal Slug son los reyes de los recreativos y la experiencia arcade es simplemente inigualable. Mientras tanto, en casa, las consolas como la Super Nintendo y la Sega Genesis ofrecen una gran experiencia, pero con gráficos y jugabilidades inferiores a las máquinas de los arcades, hasta que aparece SNK, una compañía que decía hacer algo radicalmente diferente, crear una consola casera que fuera idéntica a las máquinas de arcade. Así nació la Neo Geo, una consola con un hardware revolucionario que ofrecía gráficos y sonidos superiores, pero con un precio tan alto que solo unos pocos privilegiados pudieron permitírsela. Para muchos, la Neo Geo era un sueño inalcanzable, para otros una joya tecnológica que superaba cualquier otra consola de su época. Hoy exploraremos la historia de esta máquina legendaria desde su origen en los arcades hasta su impacto en la industria de los videojuegos. ¿Fue la Neo Geo una consola adelantada a su tiempo o simplemente un lujo innecesario? Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre la historia de la consola más exclusiva de los 90. Para entender la historia de la Neo Geo tenemos que remontarnos a la década de los 80s, época en la que SNK Shin Nihon Kikaku ya era un jugador importante en la industria de los arcades, con títulos como Ikari Warriors y Athena. Pero a finales de los 80s SNK notó algo importante: las consolas domésticas estaban mejorando y acercándose a la experiencia arcade. Nintendo y Sega dominaban el mercado, y aunque sus consolas no igualaban la calidad de un arcade, eran lo suficientemente buenas para los jugadores de casa. Sin embargo, había un público dispuesto a pagar por la mejor experiencia posible, sin importar el costo. Es ahí donde SNK vio una oportunidad y diseñó una máquina que traería los juegos de arcade al hogar sin perder calidad. Así nació la Neo Geo con dos versiones: Neo Geo MVS Multi Video System, una máquina arcade para los salones recreativos; Neo Geo AES Advanced Entertainment System, la versión doméstica idéntica al arcade pero en formato de consola. Pero lo que realmente impactó fue su potencia. Cuando la Neo Geo AES salió en 1990, dejó a todos con la boca abierta. CPU Motorola 68000 a 12 MHz, más potente que la Super Nintendo y la Genesis. Gráficos 2D de alta calidad con paletas de colores vibrantes y sprites detallados. Sonido PSM de 15 canales, algo inédito en consolas de la época. Juegos en cartuchos enormes que permitían gráficos casi idénticos a los arcades. Para que te hagas una idea, mientras que los cartuchos de la Super Nintendo o la Genesis tenían entre 8 y 32 MB de capacidad, los de Neo Geo podrían llegar hasta los 330 MB. Era literalmente tener una máquina de arcade en casa sin sacrificios. Pero todo esto tenía un gran problema: el precio. La Neo Geo costaba $650 en su lanzamiento, lo que hoy equivaldría a más de $1500, y los juegos eran un lujo extremo. Mientras un cartucho de Super Nintendo costaba unos $50-60, los de Neo Geo podrían costar entre $200 a $300 cada uno. Ejemplo: The King of Fighters 98, $250 en su momento; Metal Slug, $300; Samurai Shodown, $200. Básicamente era una consola para coleccionistas y fanáticos, y aunque esto limitó su popularidad, no impidió que SNK creara uno de los catálogos más legendarios de la historia. A pesar de su exclusividad, la Neo Geo nos dejó algunos de los mejores juegos de todos los tiempos, sagas icónicas que nacieron en Neo Geo: The King of Fighters, la saga de peleas más ambiciosas de los 90s; Fatal Fury, rival directo de Street Fighter; Samurai Shodown, peleas con armas y un estilo único; Metal Slug, el run and gun más divertido y caótico de la historia; Art of Fighting, primer juego en usar zoom dinámico en peleas. Estos juegos no solo marcaron a SNK, sino que influyeron en la industria de los videojuegos en general.
Mientras que la Neo Geo reinaba en los juegos 2D, en 1995 llegó una revolución: los gráficos en 3D. La PlayStation, la Nintendo 64 y la Sega Saturn ofrecían juegos poligonales en 3D, dejando los juegos en 2D en segundo plano. El problema era que la Neo Geo no podía hacer gráficos en 3D y SNK se resistió al cambio. Mientras Capcom lanzaba Street Fighter EX en 3D, SNK seguía apostando por el 2D. La PlayStation ofrecía juegos como Tekken y Gran Turismo a precios accesibles, mientras que Neo Geo seguía siendo demasiado cara. En el 2000, SNK estaba en crisis financiera, la Neo Geo dejó de producirse y la compañía fue vendida. Parecía el fin, pero la historia de la Neo Geo aún no había terminado. A pesar de su fracaso comercial, la Neo Geo se convirtió en una pieza de culto. Sus juegos siguen vigentes en torneos de fighting games. SNK lanzó la Neo Geo Mini, una versión compacta con sus juegos clásicos. Las colecciones de Metal Slug, Samurai Shodown y The King of Fighters siguen vendiéndose en consolas modernas. La Neo Geo no fue para todos en su época, pero hoy en día cualquier jugador puede disfrutar de su legado. La Neo Geo fue más que una simple consola, fue un experimento audaz que desafió las reglas del mercado de los videojuegos. Mientras otras compañías buscaban vender consolas accesibles al público, SNK apostó por la calidad sin compromisos, ofreciendo una experiencia arcade en casa que ningún otro sistema podía igualar. Pero, a pesar de su innovación y el catálogo impresionante, su elevado precio la convirtió en un producto de nicho. Con el paso de los años, la llegada de los gráficos en 3D y el dominio de las consolas como la PlayStation y la Nintendo 64 terminaron relegando la Neo Geo al olvido, al menos por un tiempo, porque su legado sigue más vivo que nunca. Sagas como The King of Fighters y Metal Slug siguen vigentes, con nuevos lanzamientos y una comunidad fiel. Los juegos de Neo Geo son coleccionables de alto valor, con precios que alcanzan miles de dólares en el mercado retro, y SNK ha revivido su historia con la Neo Geo Mini, recopilaciones digitales y reediciones que mantienen la llama encendida. La Neo Geo demostró que a veces la potencia y la calidad sí importan más que la accesibilidad. Fue una consola que marcó una era y dejó una huella imborrable en la historia del gaming. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la Neo Geo fue una consola demasiado adelantada a su tiempo o un lujo innecesario? Déjanos tu comentario y cuéntanos cuál es tu juego favorito de Neo Geo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido sobre la historia de los videojuegos. Nos vemos en el próximo video.